¿Verdad? Bueno, hoy estamos en el último de esta serie, el ABC de los milagros. ¿Y cómo se titula, hermanos? Aquí está el título. Es importante que veamos esta diferencia. Ya vimos qué es un milagro, ya vimos a los falsos milagreros, ya vimos cómo debe ser un milagro bíblico, cómo no es cuando no es un milagro divino. Y bueno, mira, estaba antes de empezar aquí esto, estaba viendo un top acerca de las monumentos, las estatuas más grandes que hay en el mundo. Y bueno, no les voy a presentar el top 10, porque no acabaríamos aquí. Pero miren, la séptima estatua más grande del mundo es una que está en Filipinas y es acerca, es una estatua de la Virgen María. En Filipinas mide 88 metros. Después, ese es el séptimo. El cuarto lugar está en India y es una imagen de Shiva que mide 106 metros. Pueden imaginar eso, 106 metros. El tercer lugar está en Myanmar, es un país allá de Asia, y es la imagen de Buda, 115 metros. Y el segundo lugar está en China, es una imagen de Buda también. Recuerden que Buda tiene varias representaciones según sea, porque hay diferentes clases de budismo, ¿no? Y este que está en China es el segundo lugar y mide 128 metros. Es la segunda estatua más grande del mundo. La primera no tiene que ver con religión, es un hombre que hicieron en la India, un político de la India, un tal Patel, que es el primer lugar. No tuve el cuidado de ver cuántos metros mide, pero religiosamente hablando, acabamos a hablar aquí del hinduismo, del catolicismo y del budismo. ¿Por qué creen que hagan esas estatuas tan grandes? Y que tienen costos, imagínense, ¿no? Millones de dólares. ¿Por qué creen ustedes que la gente, y sobre todo en Asia, hacen ese tipo de imágenes, de estatuas? ¿Por qué creen? Bueno, sí, no sabemos que es por ignorancia, pero ya si lo vemos desde un punto no tan evangélico, ¿por qué creen que ellos hacen esas? ¿Por qué lo levantan esas imágenes? Porque quieren representar la grandeza de su Dios, pero sobre todo porque tienen fe en esas imágenes, porque tienen fe en sus dioses. Por ejemplo, Shiva, que es una de las que les mencioné, es uno de los dioses más importantes del panteón hindú. Entonces, creen en esos dioses, creen en esas imágenes, porque creen incluso que son milagrosos. Y gente visita cada año, millones de personas visitan esas imágenes. Y nosotros creemos y sabemos que hay gente que piensa que esas imágenes tienen poder. ¿Para qué vamos tan lejos? Yo nada más les quise mostrar esas imágenes ahí. Bueno, que ustedes tienen las imágenes en su mente, pero en realidad, hermanos, sabemos, por ejemplo, que hay gente, yo que estuve en Xochimilco, que decía, no, el Niñopa tiene poder. Y te aseguraban, tiene poder. Y la gente que va a peregrinaciones, no sé, de la Trinidad del Cobre, de Fátima, no sé, de Lourdes, y te puede decir, tienen poder, hacen milagros. ¿Han escuchado eso? Sí. Entonces, a mí sí me gustaría ver si esos milagros que hacen son una sanidad divina o un milagro divino o son una actividad demoníaca. Eso es lo que a la luz de la palabra me gustaría que estudiáramos el día de hoy. Vamos a dar uno más aquí y vamos a ver esta parte, hermanos. ¿Sí identifican estas tres imágenes? A lo mejor no vamos a llevar tanto el cañón, pero ¿sí identifican esta imagen o no? Sí. ¿Qué es? No, como si es faraón, pero entonces lo identifican. Cuando representación de lo que leímos. Aarón y Moisés llegaron, ¿y qué hicieron? ¿Qué Dios les había dicho? Que hicieran la primera señal y que arrojara su vara y que iba a pasar con la vara. ¿Y qué hicieron los hechiceros de Faraón? Esta es la primera plaga. Esta fue la primera señal. Pero la primera plaga es esta. ¿Cuál fue esa primera plaga? ¿Y también pudieron hacerla los hechiceros? ¿Sí o no? Como que dudan, ¿verdad? Como que no han leído la Biblia. Sí pudieron hacerla los hechiceros. También pudieron hacerla.
Después vino la segunda plaga, que es la plaga de ¿qué? ¿Y pudieron los hechiceros hacerla? También pudieron hacer ese prodigio, vamos a llamarle así. Entonces, fíjense bien, eran hechiceros. Dios mandó estas dos plagas y esta primera señal. Y esos hechiceros imitaron, querían hacer lo mismo que hacían Aarón y Moisés, que mejor dicho era Dios quien lo hacía. Y sí pudieron. Sí pudieron. Entonces quiere decir que esos hechiceros tenían cierto poder. ¿Sí o no? Sí. Sí tenían cierto poder. Pues por eso les digo, hay gente que piensa que tal imagen, que tal grupo, que tal, hace muchos años, a María Sabina, una bruja muy conocida oaxaqueña, políticos, artistas iban a verla. Hoy en día el brujo mayor que está en Catemaco, mucha gente va y los consulta, los ve. ¿Cuántas de esas personas salen de la televisión? Porque la gente cree en eso, porque tienen cierto poder. Muy bien, vamos a ver entonces aquí, vamos a darle, y vamos a ver de dónde les venía el poder a estos sabios, de dónde les viene el poder a esas imágenes, de dónde les viene el poder a esos hechiceros. Ahí, si quieres, ahí mismo, déjate. Aunque ya lo leímos, quiero que lo volvamos a leer, pero el principal énfasis aquí. Vamos a leerlo, Éxodo 7:10. Vinieron pues Moisés, Aarón, a Faraón, hicieron como Jehová les había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo. Esa era la señal. Para que se apantallara el Faraón y se apantallaran los siervos. Pero el Faraón dijo: a mí me apantallan, nosotros también podemos. ¿Qué dice entonces el 11? Y hechiceros hicieron también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, a la vara de Aarón. Aquí pongamos atención en esto. ¿Qué eran estos que estaban con Faraón? Hechiceros. Muy bien. Vamos a verlos. Vamos a ver ahorita. Vamos a leer estos dos pasajes, no los leímos, vamos a leerlos, como dice Éxodo 8, 20, 21. Hicieron como Jehová les había mandado, lanzaron la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Miren qué tremendo, porque ese río era el que alimentaba todo Egipto y gran parte de África. Es el río más largo del mundo. ¿Cuál río es? El río Nilo. Si alguien dijo que el río Bravo, está mal. El 21, ¿cómo dice? Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Pues me echaste sangre aquí en el Nilo. También los hechiceros pueden. Pero aquí fíjense, dice aquí con qué. Con sus encantamientos. Vamos viendo, ¿no? Ahora vamos a leer este. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros de Aarón hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas. Hicieron lo mismo con sus ¿qué? Hechiceros, encantamientos. ¿Cómo hacían esto? Y encantamientos. Muy bien, vamos a darle uno más acá. Fíjense hermanos, estos hechiceros pudieron hasta la segunda plaga nada más. La primera señal la pudieron hacer, pero la primera plaga, que fue la sangre en el Nilo, la pudieron hacer, la pudieron replicar. La segunda plaga, que fueron las ranas, imagínense, Egipto parecía Ranalandia, ¿no? Y ahí estaban las ranas, en todos lados. Y también ellos pudieron hacer esa señal. Fíjense, dice ahí, para hacer lo mismo que hacía quién. ¿A quién querían imitar? Entonces, todos los grupos, todos los hechiceros, siempre van a querer imitar a los santos, las imágenes, van a querer imitar ¿a quién? A Dios. Y quieren imitar a Dios para tomar el lugar de Dios.
Imagínense ver un monstruo de monumento, llegar allá, no sé, a China y ver ese Buda de quién sabe cuántos, 128 metros. Me gustaría ir de vacaciones y conocerlo, ¿verdad? Pero no adorarlo. Pero hay gente que llega y lo venera y lo adora de diferentes partes del mundo, llegan ahí porque creen que esa imagen tiene poder. Y no dudo que sí tenga poder. Ahora, ese poder es muy limitado, hermanos. ¿Por qué es limitado? Fíjense bien, la vara de Aarón, ¿qué hizo con las demás varas? Se las comió. Se las tragó. Se las tragó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese poder de esos hechiceros es que Limitado. sí tienen poder, pero ese poder es ¿qué? Limitado. Grábense bien, grábense. Y así que le puede decir, no, pues es que el santo niño de Atocha, no, pues es que San Judas. Yo cuando era, hace muchos años antes de ser cristiano, traía mis sanjuditas aquí, en mi cartera, ahora sí que el retratito lo traigo en mi cartera, ¿verdad? Pero era el retratito de San Judas. Y a ese santo mucha gente lo adora porque dicen tiene mucho poder. Ahí está la iglesia de San Hipólito allá por el metro Hidalgo y fíjense este San Hipólito y adoran a San Judas. ¿Quién sabe por qué es el mezcolano? Pero así está. Y porque es muy milagroso, la gente dice es muy milagroso. Y yo sí creo que tienen cierto poder. Pero fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 9 al 11, vamos al 12, perdón, ¿cómo dice? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces quiere decir que Satanás hace grandes señales y prodigios ¿qué? Mentirosos. Muy bien, el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Ah, sí, esa imagen que está allá. El Cristo del Corcovado, allá en Brasil, que es una de las más chiquitas de las. Uno pensaría que de las más grandes, no, pues, no sé cuántos me han dormido, pero no le llega a esas. Y la gente va y dice, tiene poder. Sí, sí tiene poder. Vemos acá, ¿verdad? Pero dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Pues las personas que no creen en Cristo, que no son salvas y creen en todo ese tipo de cosas, pues creen en esas obras engañosas. El 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios nos dijo en su palabra, el único que hace milagros soy yo, soy Dios y mi Hijo Jesucristo, Espíritu Santo. Fuera de mí no hay Dios. No adores a las imágenes, porque detrás de cada imagen hay un demonio. Ahora, vamos a seguirle dando y vamos a ver aquí ese poder. Fíjense, esto me impacta, a mí me pega mucho porque tenemos ahí una serie de las 10 plagas. Hace tiempo prediqué acerca de esa serie, aunque fue en audio nada más, esas no las predicamos aquí. Veíamos, ¿no? Cómo ese poder que tenían los hechiceros, hasta la segunda plaga nada más, era un poder. ¿Fue benéfico para Egipto? No. Sí tenían poder, tenían cierto poder, era limitado, pero ese poder bendijo a Egipto. Al contrario, Dios inundó el Nilo con sangre. ¿Y qué hicieron ellos? Más sangre. Dios la segunda plaga inundó con ranas Egipto. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, ese mismo poder es un poder limitado, pero también es un poder que finalmente será perjudicial. ¿Verdad? Hacían lo mismo. Generaron más sangre, más daño, más ranas, más daño. Miren lo que dice Deuteronomio 18:10. Ayúdenme a leer. No se ha de permitir que nada pasara a su hijo o a su hija por el fuego, ni quiebra ni adivinación, ni agorero, ni sortideo, ni hechicero. ¿Quiénes hicieron esto? ¿Qué dice Dios? Sí hay grupos que tienen cierto poder, pero vamos a ver ahorita que muchas veces ese poder será en perjuicio. Vamos a ver uno más. Y se pone interesante la cosa porque hoy hermanos, por eso lo pongo esto aquí, hay un boom de todo esto. Hace rato yo lo decía, ¿no? En las noticias, en la tele, en todos lados hay un boom de eso. ¿No? Vemos grupos poderosos, ya les dije algunos nombres, ¿no?
Como decía una vez Armando Alducin, decía como tu padrino, Walter Mercado, decía, ¿no? Entonces ese poder ya vemos quién se lo da, Satanás, ¿no? Y todo esto, hermanos, está la cartomancia, que es la lectura de cartas. Ya tenemos también una serie de eso, la telequinesis, que mover objetos, ¿no? Duendes, troles de bar, tarot, santería, lectura del trasero, que se llama numerología, si alguno quisiera, ahí, ¿verdad? También hay esa parte de que lees el trasero, imagínense. Y a lo largo de la historia, los reyes, por ejemplo, abrían animales, bueno, no ellos, sus grupos abrían animales y leían el hígado del animal. Pues ahí salían ciertas cosas, ¿no? Y uno ve el café, por ejemplo, no te van a leer el café. Y sale una, siempre sale, queda figuras ahí atrás del asiento del café. Ah, y ese se parece a un perrito, ¿no? Pues hijos se van a convertir en perros, ¿no? No sé. Ciertas cosas, ¿no? Que mencionan ahí. Pero bueno, vemos que sí hay esta parte, ¿no? Vamos a darle uno más. Fíjense bien, como segunda parte de esta aplicación, segunda enseñanza es, aún esos hechiceros, los de Egipto estamos hablando, reconocían que con los prodigios de Dios no podían. Miren lo que dice Éxodo 8:18. Y aguas con los que consultan el horóscopo y todas esas cosas que es de broma, que nada es de broma, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo dice ahí. Y los hechiceros hicieron así también para sacar de ojos. A ver, antes de que sigan, ¿qué plaga era de los piojos? El número. Pues por pura deducción que les estoy diciendo, la tercera plaga, muy bien. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. ¿Pero qué? Ay, esa palabra me encanta. Y luego dice, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová. Miren, los pobres que estaban gracias, ¿no? Todos los piojos. Aunque algunos estudios que se hacen en el hebreo original dicen que no eran piojos propiamente como los conocemos, pero eran insectos. No sabemos qué clase, pero eran insectos, ¿no? Bien, vamos a darle uno más. Y vamos a ver aquí entonces que esa palabra que les dije que me encanta ahí en ese mensaje, en ese texto que leímos, no pudieron. Qué frustrante para ellos, ¿verdad? Pero fíjense, aún estos brujos tuvieron que reconocer y le dijeron a Faraón, no pudimos porque esto que está pasando aquí es una obra de ¿quién? Ellos mismos, los brujos. Miren, hoy en día los brujos blancos, o es más, no sé si alguna vez han ido con algún brujo, no sé. Yo antes de conocer al Señor, no es que yo fuera con un brujo, pero sí conocí algunos lugares donde hacían estas partes. Y entonces tienen imágenes ahí de Dios, de Cristo, tienen imágenes de vírgenes, tienen imágenes de santos. Y ellos dicen, somos brujos blancos, nosotros tenemos brujería blanca. No, son pamplinas, toda la brujería no es ni blanca, ni negra, ni es igual. Toda la brujería es igual, ¿verdad? Y entonces no pudieron. Y hay brujos que van a reconocer, ¿verdad? No podemos. Y ellos dicen, esto es obra de Dios. Es como si dijera, ¿verdad? Así ya no jugamos, ¿verdad? Este Dios de los hebreos es más fuerte que nuestros dioses. Ellos tenían todo un panteón de dioses, ¿no? Pan significa muchos, Teos, Dios, muchos dioses. Una de las culturas que son politeístas tienen su panteón. Ahorita mencionaba Shiva, que es uno de los dioses del panteón hindú, pero hay muchos dioses, ¿no? Y entonces, ¿quiénes eran los dioses de los egipcios? Ellos eran zoólatras. Todos sus dioses eran con forma y figura de animales. Por ejemplo, el Nilo, cuando Dios echa sangre al Nilo, o que se convierta el río Nilo en sangre, estaba atacando a una deidad, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero estaba representada por cocodrilos. Porque en el Nilo abundan los cocodrilos. Incluso un comentarista decía, ¿no? Que cuando arrojaron a los niños, ¿cómo murieron esos niños? Los cocodrilos. Entonces, cada una de las plagas que mandó Dios, de los milagros que mandó Dios, eran en contra de una divinidad de Egipto. De una de las divinidades de Egipto, ¿verdad?
Entonces era así, no, pues es que este Dios sí es mejor que nuestros dioses, ¿no? Aquí ya no podemos. Ahora, vean este pasaje, hermanos, en Números 23, ahorita que estamos leyendo, ¿dónde vamos en la lectura de la Biblia? Dicen, ¿quién sabe, verdad? En Números, ya vamos a terminar Números. Fíjense lo que dice Números 23, del 7 al 8. Y Balaam pronunció su mensaje de Aram, de las montañas de Oriente, le trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero ¿cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo ha deseado? ¿No le ha deseado? ¿Se acuerdan de este pasaje? Balac, que era de los moabitas, mandó traer a Balaam, que era un grupo mandó traer como si fuera María Sabina. Era el grupo de moda, el más hipócrita de aquella época. Y le dijo, váyanlo a traer, mandó a sus príncipes, tráigalo, dígale si yo le voy a pagar lo que me cobre. Y hay gente que los artistas, los deportistas, gente de dinero que consulta y tiene este tipo de cosas, pagan dinerales, Pero Balaam, que no era una persona, ni era creyente en Dios, pero Dios se le manifestó y le dijo, tú no vas a maldecir a mi pueblo. Y este brujo, que era bien poderoso, él reconoce y dice, yo no puedo maldecir a Israel. Entonces, hermanos, porque hay hermanos que a veces, no, hermano, es que me echaron una brujería y mi negocio, no, es que mire, aquí en mi casa afuera apareció esto. Agárralo con una bolsa, tíralo de la basura y no pasa nada, porque tú eres el pueblo de Israel. Y a quien Dios ha bendecido, no lo puede maldecir nadie, amén. Ven, aquí vamos bien, vamos a darle uno más. Ya vimos entonces, ¿verdad? Estos brujos, estos hechiceros reconocieron. Ahora, tercera enseñanza. Vamos a ver diferencias generales entre un milagro y una ¿qué? Una obra satánica o una actividad satánica. A ver, el milagro, yo les dije que es un milagro. Un milagro es una obra ¿qué? Sobrenatural, que está por encima de la naturaleza. Por ejemplo, ya vimos algunos, pero vamos a ver. Cuando hizo el milagro de parar la tempestad, de acallar la tempestad, está sobre la naturaleza, él puede decirle a la naturaleza no. O se paró el sol todo un día y la luna. Eso es un milagro sobrenatural, o es más bien es un milagro porque es algo sobrenatural. Las obras satánicas solamente son superiores a lo normal. Por ejemplo, las culebras, aquí hasta yo le puse así, sus culebras eran culebras chapas, culebras chinas, ¿no? Sí, hizo algunas culebritas ahí, pero eran chapitas porque vino la culebra que había hecho Dios. Bueno, esa es la primera diferencia. Ahora, segunda, el milagro se asocia con el bien y la obra satánica siempre con el mal. Por ejemplo, Dios, ¿qué quería hacer con su pueblo? Sacarlo de la esclavitud. ¿Y los egipcios qué querían? Entonces, siempre ese tipo de obras satánicas van a estar ligadas con el mal. No se alcanza a ver esta parte, es pues una imagen. Ese también no se allá bien, no, ya no se alcanza a ver nada. Esta imagen. Esta florecita que se ven aquí, ¿cómo creen que se llama? Tolvache. ¿Ustedes han escuchado eso? Es que mire, ¿sabe qué? Yo quiero andar con esa persona, pero esa persona no me hace caso. ¿Les suena, jóvenes? No sabemos de qué hablar. Sí, por lo mismo lo dijeron, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, pues sí, ¿cómo no? Y están obsesionados y van con un grupo. Dale esto. Y eso está ligado con el mal, con dañar a las personas. Porque estas cosas dañan a las personas, finalmente son químicos, vienen de las plantas. Y cuidado, porque hay gente que dice, no, tómate esta plantita, es natural, no te va a pasar nada. Hagas, porque de dónde sacan las medicinas. Ahí está Karen que nos podría decir, ¿no? Que ella es pues en esa área, ¿no? De las plantas. Entonces una planta también te puede matar. Una planta te puede dejar loco. Entonces, siempre va a estar ligado con el mal.
siempre va a ser para el mal. Ahora, jóvenes, pero sí pueden decirle, Señor, mira, ya andamos un poco, no vuelvo a ver la palabra, pero Señor, tú ten misericordia y mándanos una novia, ¿no? Mándanos un novio, ¿no? Ábrele los ojos a esas chicas, ¿no? A esos chicos. Eso sí pueden hacerlo, porque Dios puede. Y en algunos casos sí va a ser un milagro, ¿verdad? Entonces, el que entendió, entendió, ¿verdad? Ese es el binomio. Fíjense, el milagro nunca está asociado con el ocultismo y la obra satánica siempre no está. ¿Qué hace el ocultismo? Ya, hace rato yo les decía, lo hacían con sus hechicerías, ¿no? Con sus encantos, con sus... ¿Cuál es la idea que tenemos de un hechicero? De un hechicero, ¿cuál es la idea que tenemos? Una bruja con su caldero, ¿no? ¿Y qué le está echando al caldero? Patas de rana y cosas de gato. Tú ves con un brujo y te va a decir, tú consígueme un cabello de la chava. A veces una uña. No es cierto. El hermano bien sabe, ¿eh? Lo que sea, ¿no? Porque va a ser parte de ese encantamiento, de ese hechicería, ¿no? O siempre va a estar ligado a eso. Siempre. Y cuando Dios hizo las plagas, ¿a poco le dijo a Moisés y a Aarón, báilenle y tráiganme aquí un caldero y échenle, porque aquí vamos a echarle unas ranas para que les salgan ranas ahí? No, Dios no lo hizo. De manera directa. Milagro va a ser de manera directa. Miren, tómese usted estas cápsulas de ¿cómo se llama eso? Al cáncer que decían de culebra, ¿no? Mucha gente toma hasta popó, come con tal de sanarse, ¿verdad? Bueno, Dios lo hace de manera directa. El milagro siempre da resultado y la obra satánica no. El Señor nunca deja su obra a medias, nunca. Ahora, esta parte la puse, esta imagen la puse. No sé si ustedes ven esta imagen, si identifican de qué pasaje de la Biblia es. ¿De qué? ¿De qué dijeron por ahí? De Elías, ¿verdad? Del profeta Elías cuando estaba contra los profetas de Baal. Y puso un holocausto, ¿verdad? Y entonces él dijo, lo retó y les dijo, a ver, ustedes creen, son muchos, son 450, y los de Acera también estaban ahí, eran como 800 profetas que estaban ahí, ¿no? Y entonces le dice, a ver, ¿quién lo puede encender qué Dios puede encender este holocausto? Vamos a darle uno más y aquí vamos a dar la lectura para que no estemos. Fíjense, aquí está, ayúdenme a leerla. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeros un buey y preparadlo vosotros primero, pues 6 hoyos más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Fíjense el 27, lo que está subrayado, con más énfasis. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sacaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta correr la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchara. ¿Qué hacían estos profetas de Baal? Gritaban y se cortaban. Era un ritual, parte de un ritual que hacen los brujos, que hacen los hechiceros. Y en diferentes culturas, en diferentes
lugares lo hacen de manera diferente, pero hacen rituales. Y Dios lo hace de manera directa. ¿Les funcionó? Y este pasaje es un pasaje tremendo, porque vemos ahí como el poder de Dios cuando le tocó a Elías. Todavía Elías le hizo una zanja alrededor, le echó agua y le pidió a Dios, y Dios mandó fuego y consumió todo el holocausto, sin hacer panchos, como diríamos en buen castellano. O sea, si nos vamos dando cuenta, hermanos, de la diferencia que hay entre una actividad demoníaca, satánica, que tiene cierto poder limitado, y la actividad de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios. Amén. Vamos a ver uno más, vamos terminando. Cuando Dios te da algo, hermano, te lo da. Dios no te da medidas, Dios te lo da. Fíjense, ya vimos en una de las predicaciones de los audios que estamos dando a la par. Estamos viendo también claves para una pesca milagrosa, que por cierto esta semana termina con el 8 y el 9. Fíjense cómo dice Proverbios 7:22. Ya lo vimos en una de esas. Vamos a ver cómo dice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade a tristeza. Cuando Dios te da algo, la bendición de Dios, ¿qué? Te enriquece. Te lo va a dar. Y dice ahí algo bien importante. ¿No añade qué? Tristeza. Yo les decía, no me voy a sentar hasta acá. En ese ideario cultural que tiene la gente, en ese ideario que tienen las personas, que dicen, ¿verdad? Les decía yo, el jueves pasado, o el martes, no me acuerdo, que la gente piensa que las personas le venden su alma al diablo. Y hay películas de eso, no, ahí está el abogado del diablo, hay imágenes, libros de eso. Pero yo no creo en eso, porque la gente es el diablo. ¿Qué le van a vender al diablo? Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Qué le van a vender al diablo? El diablo no necesita que le vendan su alma. ¿Por qué? Pues ya es dueño de esa alma. Ahora, un cristiano no le va a poder vender su alma al diablo, porque es de Cristo. Entonces, pero vamos a suponer que es cierto, nada más es una supongando. En esas películas, siempre cuando le venden su alma al diablo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre se los amuela al final, ¿verdad? Y por ahí incluso hay gente que dice que le vende su alma al diablo y que el diablo le pide una pierna, va a perder una pierna, un brazo. Una vez ahí en la tortillería de acá me encontré un señor que me saludó y me dice, oiga, yo soy dueño de unos terrenos, se los vendo. Y yo dije, pues a ver si podemos hacer negocio, ¿no? Y luego me empieza a decir, no, es que mire, que yo me encontré unos barrilitos, porque el diablo me dijo. Y de ahí nos vemos, este señor está bien loco, ¿no? Pero ahí ese diario. Pero siempre que el diablo da algo, va a ser para quitarte. Y aquí dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza. No a medias tintas. Será evidente, todos lo verán. Cuando es un milagro de Dios, Él enriquece. Y miren, tres cosas podemos ver en esto. Cuando es un milagro de Dios, te va a dar bienestar. ¿A dónde vivía? Mientras pasaban esas plagas, que fueron plagas destructoras para Egipto, ¿dónde vivía el pueblo de Israel? Y estaban gozando allí en Gosén. No les vino nada a ellos. Tranquilos. Tendrá satisfacción de ver que Dios está haciendo la obra, pero sobre todo va a haber amor a Dios. Cuando Dios hace algo, un prodigio, hay amor a Dios, hay servicio a Dios. Y esta parte, hermano, siempre a mí no me encanta de veras, no añade tristeza. Cuando Dios te da algo, esas plagas, ¿qué hicieron con los egipcios y qué hicieron con los israelitas? Que los israelitas fueron malagradecidos, como somos muchos de nosotros, eso ya es otra cosa. Pero ellos vieron el poder de Dios. 10 plagas, 10 milagros, y todavía vieron uno más, bueno, muchos más, cuando cruzaron el mar. Y muchos más cuando les dio las codornices, cuando les dio agua. Vieron muchos milagros. Pero les faltó esto. Hermanos, la finalidad de esta serie es que nosotros sepamos
que tenemos un Dios bien poderoso, un Dios que sigue haciendo milagros, que no necesita de hombres, de pastores fraudulentos, no necesita que vayas a ningún lado. Lo que necesita es que tú ores, que tengas fe, que confíes en Él. Eso sí necesita Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, Él nos da sobreabundantemente. A veces, y eso sí lo voy a dejar bien claro, el milagro no va a ser lo que tú estás pidiendo. A veces el milagro va a ser de una manera diferente a lo que tú pides, pero te da un milagro y te dará todas estas cosas: bienestar, satisfacción y amor a Dios. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos. Que Dios bendiga esta serie. Estaremos comenzando una serie nueva. Por cierto, les comento, la serie nueva en marzo es una serie que tiene que ver ya con la Semana Santa, porque Semana Santa es del 24 al 31, pero vamos a predicar todo el mes acerca de esta de la Semana Santa, y vamos a predicar, será una serie geográfica. Vamos a predicar acerca de las ciudades más importantes en el ministerio del Señor Jesucristo, como fueron Nazaret, no tanto, Nazaret, Capernaum, Jerusalén, los lugares más icónicos, ¿no? Por ejemplo, el Gólgota, así, ciudades o lugares importantes en el ministerio del Señor Jesucristo, para que ustedes sepan. Del Señor Jesucristo no tiene eso, ¿no?